Buenas, yo soy Gonza. Buenas, mi nombre es Gonza Spinelli. Estoy en cuarto de medicina en este momento y a la vez creo contenido en las redes sociales. Y en este video te voy a compartir un poquito cuál fue mi experiencia en Acelerador de Éxito, que la verdad que fue increíble. Yo antes de entrar en Acelerador de Éxito estaba estudiando medicina. En ese momento estaba en primero de medicina, pero a mí siempre me gustó mucho el emprendimiento y mi sueño era dedicarme a las redes sociales o a crear contenido. Y en ese momento yo tenía unos 2000 seguidores en Instagram o por ahí y queriendo empezar también a crear contenido en YouTube. Tenía muchísimas dudas sobre cómo hacer los videos, cómo hacer guiones, cómo grabarme, bueno, muchísimas dudas y no sabía cómo hacer un montón de cosas. Y obviamente después uno de mis objetivos era dedicarme a eso y compartir todo mi proceso estudiando medicina en busca de reformar el sistema de salud, etc. Entonces ese fue el motivo por el cual entré en Acelerador y después de unos meses, un año más o menos, conseguí tener grandes resultados gracias al programa. Hice varios lanzamientos al principio, después tuve un gran crecimiento en las redes sociales. En este momento tengo entre todas las redes sociales, más de 800.000 seguidores. Y eso creo que no es lo más importante. Lo más importante es haber conseguido comunicar este mensaje de que en mi caso sané una enfermedad incurable. Por eso empecé a estudiar medicina, no con el objetivo de ser médico, sino con el objetivo de reformar el sistema de salud. Y siento que compartir ese mensaje con el mundo me apasiona y bueno, es como mi propósito en la vida. Y obviamente que con videos que llegaban a 200, 300 personas, no estaba consiguiendo eso. Y a día de hoy, teniendo las cosas mucho más claras de cómo comunicar en las redes sociales, de cómo comunicar tu historia, de cómo comunicar tu mensaje, poder darle esa estructura que aprendí en Acelerador, puedo hacer que este mensaje llegue a muchísimas más personas. Ahí de hecho atrás tengo el plan para reformar el sistema de salud y la verdad que más allá de los números y todo eso que al final para mí hoy en día no es de lo más importante, creo que lo más importante es estar disfrutando este proceso, es tener las cosas claras de cómo hacerlo sin tantas dudas de wow, que eran las que tenía antes, ¿no? ¿Cómo hago para grabar el video? ¿Cómo lo edito después? ¿Cómo hago el guión? Y bueno, un montón de cosas que después fui aprendiendo. Y lo mejor de todo es que no solo me encontré con esa información, sino que me sorprendió cuando entré a Acelerador de que había información después sobre cómo monetizarlo, sobre cómo hacer un curso online, sobre cómo, bueno, tenía partes de propósito, ¿no? Yo en ese momento sentía que tenía bastante claro el propósito, pero siento que con la información de Acelerador pude clarificarlo mucho más y estar como mucho más conectado con eso. Entonces me encontré como con mucho más de lo que estaba buscando. También me sorprendió la comunidad. Conocía a personas en la comunidad que al final conocer a gente con los mismos gustos, intereses, con este propósito, te cambia. Incluso a día de hoy algunas las sigo manteniendo a pesar de yo vivir en Uruguay y estas personas estar en España. Y eso creo que es increíble. Y otra cosa que me sorprendió mucho es tener llamadas grupales con Mike, que vos tenías una pregunta y te la resolvía, etc. Realmente para mí fue uno de los mayores cambios que tuve en mi vida entrar en Acelerador, sobre todo también a partir de vencer muchas creencias limitantes. Yo en ese momento tenía grandes objetivos, pero cuando entré en Acelerador fue como boom, derribar muchas creencias limitantes de lo que podía llegar a conseguir. Porque viendo el ejemplo de Mike o el ejemplo de otros alumnos, era como, wow, se puede pensar tan en grande. Y eso te inspiraba a decir, ok, estaba apuntando a la luna, capaz que si apuntás a la luna llegas a la superficie de la Tierra, y de repente veías a Mike que estaba
apuntando a Júpiter. Entonces decías, pa, eso es posible. Y apuntás a Júpiter, entonces llegar a la Luna se hace mucho más fácil, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa si apuntamos a otra galaxia? Y eso es creo que una de las cosas que pasó en Acelerador. Al tener todos tanta mentalidad de abundancia, mentalidad de conseguir cosas tan grandes, mentalidad de largo plazo, que cambia tu forma de ver la vida o cambia tu forma de tomar decisiones. Y empezás a pensar más en el largo plazo y todo se vuelve más eh, como que vivir la vida de una forma bastante diferente, un paradigma bastante diferente. Así que en conclusión, gracias a Acelerador conseguí de pasar a tener muchas dudas de cómo crear contenido, mucha incertidumbre, a tener claridad en cómo era el proceso y poder comunicar mi mensaje al mundo y cada vez estar llegando a más personas a crear una comunidad mucho más grande y tener un propósito de cambiar el mundo, cambiando la medicina, reformando el sistema de salud. Y eso en gran parte fue gracias a Acelerador. Así que muchas gracias porque fue uno de los mayores cambios de mi vida sin duda.